¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, qué bueno que nos acompañan. Esto es un programa más de Voz Es. En esta ocasión, como todos los lunes, estamos tratando los temas referentes a los niños. Yo soy Gerardo Monsalvo y me da un gusto enorme estar con ustedes a nombre de mi compañera y amiga Dulce María Velázquez. El tema del día de hoy, por supuesto, como todos los temas, están pensados en todos ustedes. Para todos ustedes, la producción de Voz Es planeó el tema de la tuberculosis, por supuesto, dirigida hacia los niños. Tenemos aquí en el estudio al pediatra Gerardo Rodríguez del Hospital General de Temixco. Antes de comenzar el programa, yo quiero invitarlos a que se comuniquen con nosotros. Tenemos teléfono de la producción. La oficina de la producción de Voz es 243-6200 y la extensión 184. También tenemos presencia en las redes sociales, por supuesto. Estamos presentes en Facebook. Voz Es, así búsquennos. Y también estamos presentes en el Twitter, @voz_es. Asimismo, también tenemos un correo electrónico, voz-es@hotmail.com, para que ustedes pues, se comuniquen con nosotros, se pongan en contacto y nos den todo tipo de comentarios y de sugerencias. Ahora sí, como ya les comenté, hoy vamos a hablar de la tuberculosis, también conocida en diferentes etapas como tisis, consunción, mal del rey, peste blanca o plaga blanca. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en el 2012, aproximadamente 500,000 de niños de 0 a 14 años, este es el rango que se considera como niños, pues enfermaron de tuberculosis y una media de 74,000 niños portadores murieron por esta causa. Entonces, pues vamos a ver cómo está la situación en el estado de Morelos en este respecto. Y bueno, ya les comentamos, para eso tenemos al pediatra Gerardo Rodríguez. Él es del Hospital General de Temixco. Ya les dijimos que estas etapas pues son históricas en esta breve introducción que di. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, muy bien. Pues, ¿qué tal si nos explica en primera instancia en qué consiste la tuberculosis? Ok, la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que es causada por un complejo de micobacterias que se denomina Mycobacterium tuberculosis. Ya específicamente la tuberculosis pulmonar y en el área de pediatría es la infección por estas bacterias, pero en el parénquima pulmonar o en el pulmón de nuestros pacientes. ¿Sería lo mismo estar infectado de tuberculosis que tener tuberculosis? Estar infectado puede denominarse a un estado que se llama tuberculosis latente y tener tuberculosis como tal es expresar la enfermedad de Es tuberculosis. decir, la diferencia sería, uno puede ser portador de la bacteria, un niño en este caso, puede ser portador de la bacteria, pero no manifestar síntomas. Así es. Y entonces, bueno, la otra parte ya sería estar manifestando síntomas, que es donde necesitaría un tratamiento, ¿no? Sí, y hay diferentes tipos de presentación de la tuberculosis. Mencionando precisamente que los portadores no presentan síntomas, ¿cómo saber? Ok, bueno, para esto es necesario llevar a cabo cierto tipo de estudios o fases para detectar a un paciente que puede llegar a tener tuberculosis. Y estos son datos clínicos o investigar si presentan alguna sintomatología, datos radiológicos, hacer estudios de rayos X, datos de laboratorio, entre los que se incluye una prueba que se llama PPD o cutánea, y unas más especializadas, que sería una que se llama reacción en cadena de polimerasa, donde se detectan genes de la bacteria. Claro. ¿Se puede decir que entonces alguien que tiene el virus, la bacteria latente, pueden pasar años antes de que se manifieste? ¿O cuánto tiempo? Puede estar una persona con la bacteria toda su vida. Esto va a depender básicamente de su sistema de defensas. En pediatría es muy importante esto. ¿Por qué? Porque un niño puede tener la enfermedad latente y si en algún momento su sistema de defensas baja por alguna condición, VIH, cáncer, alguna otra infección grave, que tome algún medicamento que le baje las defensas, puede llegar a presentar como tal la tuberculosis. La situación actual del control de esta enfermedad, ¿cómo está? Bueno, a nivel nacional hay varias instituciones, principalmente la Secretaría de Salud, que lleva a cabo acciones tanto de detección como de tratamiento y detección incluso de casos de pacientes que están en contacto con personas que tienen la tuberculosis. Y estas son acciones que se llevan a cabo a través de centros de salud y luego se informa pues, a la Secretaría de Salud y se da un seguimiento y tratamiento. ¿Se puede decir que se podría llegar en algún momento
determinado a erradicar esta enfermedad? ¿O ya hubo algún momento en donde se consideró erradicada y volvió a brotar? ¿Cómo está la No, situación? en el caso de la tuberculosis es una enfermedad altamente contagiosa y el que se erradique va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque influyen muchos factores. El caso, por ejemplo, de la pobreza es uno de Claro. los más importantes y se tendrían que erradicar primero muchas otras cosas antes de esto. Aquí en Morelos, ¿cómo está la situación a comparación de otros estados? Ok. A nivel nacional hay una incidencia de un aproximado de 3.7 casos, 3.7 personas por cada 100.000 habitantes. Tenemos datos registrados de diferentes estados, entre los que se encuentran Baja California Norte, por ejemplo, con una incidencia de 18 personas por cada 100.000 habitantes, eso es muy alto. Otros estados, por ejemplo Guerrero, 6.5% o 6.5 personas por cada 100.000 habitantes. En el caso específico de Morelos, hay un aproximado de 3.7 a 4 casos por cada 100.000 habitantes. Si nos damos cuenta, esto es más o menos semejante a la media nacional. Claro. Y en cuestión de niños, o sea, de estos 3.7 personas, ¿cuántos son niños o cómo Ahorita, estaría el asunto? específicamente eso sería de niños. Ya Ah, ya. hablando de datos del Estado, tenemos datos, por ejemplo, del año anterior, del año 2013, y datos en general de cuántas personas, tanto adultos como niños, se detectaron y se trataron como un caso de tuberculosis. En este caso hay una cifra que es de 237 personas en general detectadas con tuberculosis, Ujú. y de estas, 8 niños se detectaron como casos con tuberculosis que se trataron también. Vamos a entrar al asunto de cómo detectarla. ¿Cuáles son los síntomas que se presentan bueno, cómo se confirmaría este diagnóstico? Hace rato ya mencionó algunas pruebas, ¿no?, que se Sí, tienen que hacer. claro. Clínicamente es muy diferente el diagnóstico que se lleva a cabo en un niño como en un adulto. Por decirlo de alguna manera, es más fácil hacer un diagnóstico en un adulto que en un niño. ¿Por qué? Porque un adulto, la presentación generalmente o más frecuentemente es pulmonar y hay una condición que se llama bacilífero positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que está expulsando bacilos a través de tos, estornudos o el habla, y es donde se detecta mediante pruebas que se realizan. Y pues los datos que puede dar pueden ser fiebre o febrícula, pérdida de peso, poca ganancia de peso en el caso de niños muy pequeños, tos crónica también, diarrea, ¿Le parece etcétera. si abundamos un poquito más en estos síntomas después del corte? Vamos a dar los teléfonos aprovechando del Hospital del Niño y el Adolescente Morelense 621170, 3621170, no dije el 3 al principio. Es el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense 3621170. Está apareciendo en la pantalla y por supuesto que va a encontrar todos estos datos en la página del Facebook. Tenemos también, por supuesto, que la transmisión completamente en vivo a través de www.imryt.org. Estas siglas son del Instituto Morelense de Radio y Televisión, www.imryt.org. Vámonos a un brevísimo corte y regresamos. Estamos de regreso, esto es Voz Es, como todos los lunes, tratando temas de los niños. Recuerden que estamos transmitiendo simultáneamente a través de televisión y también de radio. Vamos a saludar a las estaciones que nos están sintonizando, a las personas que nos están sintonizando a través de las estaciones del Instituto Morelense de Radio y Televisión. 102.9 en Cuernavaca, 100.5 en Jojutla, 90.9 en Yautepec y a través de la frecuencia modulada del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que es el 1390, nos sintonizan allá en Cuautla. Estamos platicando con el doctor Gerardo Rodríguez. Él viene del Hospital General de Temisco. El tema es la tuberculosis en los niños. Nos estaba platicando, doctor, hace rato, antes de irnos a corte, sobre los síntomas. ¿Cómo se manifiestan los síntomas específicamente en los niños y cómo detectar? Ok. Bueno, para llevar a cabo el diagnóstico en un paciente pediátrico, incluso en un adulto, es necesario pues llevar a cabo tanto diagnóstico que se llama epidemiológico, clínico, radiológico o bacteriológico. ¿Tienen que ser toda esta batería de estudios que me acaba de decir o se puede hacer uno de todos ellos? Tienen que ser todos, ¿para qué? Pues para, junto con los síntomas y cuando los datos son positivos en los estudios de laboratorio, pues llegar a un diagnóstico. Las instituciones públicas en cuestión de medicina proveen de estos
estudios? Efectivamente, los centros de salud, que es donde se detectan los casos y se les da un tratamiento y seguimiento, llevan a cabo acciones de diagnóstico en este caso y tratamiento en el caso de ser necesario un tratamiento. Y todos pues son completamente gratuitos. ¿Cómo se puede llegar a transmitir esta infección? Ok. La transmisión de esta enfermedad es de persona a persona, de humano a humano. En este caso, una persona que tiene la tuberculosis activa puede contagiar a cualquier persona. En este caso, pues las personas que están más en contacto con la persona infectada. Por ejemplo, personas que están conviviendo a lo mejor en la misma casa, en el mismo departamento, si se ocupan los utensilios que ocupó un enfermo que está manifestando la enfermedad, por decirlo así, valga la redundancia, ¿se puede contagiar? ¿Se tienen que lavar especialmente con cloro o qué pasa? Sí se lleva a cabo un aislamiento y pues sí puede haber contagio. Esto, por supuesto, si no se ha detectado que alguien está padeciendo de la tuberculosis, ¿no? Sí, claro, debe ser detectado y tratado. Cuando alguien en la casa, en la familia, cuando alguien es detectado como padeciendo tuberculosis, ¿se tiene que tratar también a toda la familia? Bueno, aquí un punto importante, y en el caso de nuestros pacientes pediátricos, se estudia todos los casos, se hace un estudio epidemiológico, y en el caso de los pacientes que son menores de 5 años, está normado incluso en una norma oficial mexicana, que todos los niños menores de 5 años que se encuentran en contacto con una persona que tiene tuberculosis deben de recibir un tratamiento por 6 meses. Este es un tratamiento preventivo, profiláctico, no precisamente Claro. porque tenga la enfermedad, sino para prevenirla. En este caso, entonces, menciona que las personas que están conviviendo con un enfermo de tuberculosis son susceptibles también de contraerla. Sí, claro. ¿Quiénes más serían susceptibles de Hay grupos contraerla? de riesgo, en este caso los pacientes pediátricos, menores de 5 años, en general pediátricos, y personas adultas, personas que tengan alguna enfermedad aparte, por ejemplo, una persona con VIH, con cáncer, que tome algún tratamiento con medicamentos que se llaman inmunosupresores o esteroides. Eso hace que las defensas bajen y pueden ser propensos a la enfermedad. Ahorita mencionó las personas adultas, ¿se refiere a los adultos mayores? Adultos mayores. Adultos mayores, bueno, en este caso sería todas las personas que tengan su sistema inmune deprimido, por decirlo así. Sí, ¿Sí? Y aparte las personas que están conviviendo o que están expuestas a la bacteria, sí, claro. ¿no? Los médicos, ¿no? Por Es supuesto. un grupo también de riesgo, el personal de salud. Convivimos con personas que traen muchas enfermedades. Claro. Precisamente que nos estaba comentando, la tuberculosis puede ser transmitida por la tos, por el estornudo. ¿Un cubrebocas es suficiente? Eh, Puede ayudar, pero ayuda una hora. Después de eso ya no sirve. O sea, el cubrebocas tiene un tiempo de vida de una Sí. hora, ¿no? ¿Qué debe hacerse cuando aparece positiva la prueba de piel? Esta es una de las pruebas. ¿En qué consiste la prueba de piel? Es una prueba en donde se aplica se llama proteína purificada, se aplica en el dorso anterior del antebrazo y se lee o se verifica a las 72 horas. Se verifica si crece o no hay como una especie de ronchita Ujú. y se mide si es más de 5 o más de 10 milímetros. Eso apoya el diagnóstico de tuberculosis. No es como tal que una persona tenga tuberculosis, pero apoya el diagnóstico Ok. como parte de los demás estudios que se deben de hacer. Que de la misma forma puede ser aplicada esta prueba si uno sospecha o cuando ya la tiene. Sí, Bueno, es los grupos precisamente de para eso. riesgo o las Claro. personas que están en contacto con pacientes. Y bueno, ¿cuál sería pues el tratamiento para la tuberculosis? El tratamiento. Bueno, ya específicamente, cuando se detecta un caso y se confirma como caso de tuberculosis, el tratamiento en el caso de pediatría se lleva a cabo en un periodo de 6 meses. Los 2 primeros meses se llama fase intensiva, se dan 4 medicamentos diferentes al mismo tiempo y se supervisa en el centro de salud estrictamente. ¿Qué quiere decir esto? Que el tratamiento debe llevarse a cabo al pie de la letra y en el tiempo pues, que se indica. Son 2 meses, posteriormente 4 meses con 2 antibióticos diferentes Claro. y concluyendo los 6 meses, pues es concluye el tratamiento. Ok, Específicamente. entonces, ¿qué será como cuestión de 6 meses en promedio que dura el tratamiento? ¿Con estos medicamentos? Eh, Depende de la respuesta del paciente también, me imagino. En sí son los 6 meses, pero va a depender también del tipo de tuberculosis, porque se puede presentar
en los pulmones, en el cerebro, en los riñones, en muchas partes. Y varía un poco en meses, Claro. pueden ser 6, 9, hasta 11 meses. Nos tenemos que ir a un brevísimo corte, pero pues precisamente esa es una pregunta que le queremos hacer en el siguiente bloque. ¿Qué tipos de tuberculosis hay? ¿Cómo se manifiestan? Porque bueno, por lo general la tuberculosis se piensa que se manifiesta en los pulmones, pero ya nos acaba de decir que no precisamente. Los teléfonos del Instituto Mexicano del Seguro Social, 315-5000, la clínica 1, que está en Plan de Ayala, 329-5100, la clínica 20, que está en Boulevard Juárez. Por supuesto que hablen allí. Si usted vive en Zacatepec, pues no va a ir hasta allá, ¿verdad? Le van a poder hablar, le van a poder decir a dónde usted se puede pues comunicar para ver qué clínica le toca. Y también el Hospital General de Temisco, 326-9478, 326-9478, para que acuda con su médico general. Recuerde que el médico general es quien le va a diagnosticar y a lo mejor lo va a tener que derivar con el área especializada en cuestión de la clínica en donde usted le toque, y por supuesto que le van a aplicar las pruebas de las cuales ya ha estado hablando el doctor. Ahora sí, vámonos a un brevísimo corte. Les recordamos que tenemos teléfono de la oficina de la producción de voz, es 243-6200, extensión 189, en donde pues nuestros compañeros lo van a atender con mucho gusto, con mucha amabilidad, y van a registrar todas sus opiniones. Vámonos a un corte. Recuerden que tenemos formas de comunicarse usted con nosotros. Tenemos el correo electrónico voz-es@hotmail.com. Están las redes sociales, por supuesto, el Facebook, voz-es, y el Twitter tenemos @voz-es, para que usted nos escriba, se dirija hacia nosotros. Además del teléfono que dimos antes del corte, 243-6200. Extensión 189. El tema del día de hoy, la tuberculosis. Estamos platicando con el pediatra Gerardo Rodríguez del Hospital General de Temixco. Nos estaba platicando antes de ir al corte, que quisimos que nos aguardara un poquito esta información. ¿Qué tipos de tuberculosis hay y cómo se manifiesta? La que causa más relevancia, por decirlo, en cuanto a adultos y niños, es la tuberculosis pulmonar, que es la que más conoce la gente o ubica. Pero hay otros tipos de tuberculosis. Puede presentarse a nivel del sistema nervioso, en el cerebro, puede haber en los riñones, en los huesos, en la columna, en la piel y en diferentes partes. Entonces, otra también relevante es una que se llama tuberculosis ganglionar. En el caso de nuestros pacientes pediátricos, las más comunes son tuberculosis ganglionar y tuberculosis pulmonar, seguidas de otras que son una difusa o diseminada y una cerebral. ¿Estos tipos de tuberculosis se presentan de igual forma tanto en niños como en adultos? Así es. ¿Cuál sería la edad en que más se presenta la incidencia? Puede presentarse en el caso de pediatría, Ajá, en el niño. más comúnmente en menores de 2 años. Es donde... Menores de 2 años. ¿Cuál sería la ganglionar? ¿Cuáles son sus características? Bueno, esta se presenta más en pacientes muy pequeños, pueden ser lactantes de meses hasta menos de 2 años, incluso más, pero se ve más en ese grupo de edad. Y pues las manifestaciones que tiene es que las cadenas ganglionares o los ganglios, bolitas que tenemos en el cuerpo, se empiezan a inflamar. ¿Por qué? Porque la bacteria llega a esos puntos y empieza a hacer que haya una reacción y crecen los ganglios. Tipos de fiebre, etcétera, los síntomas que ya nos comentó, pero específicamente la bacteria, una vez entrando al cuerpo, ¿qué es lo que hace? Porque hemos escuchado, hemos visto imágenes, radiografías en donde se ven unas cavernas en los pulmones. ¿Qué hace la bacteria en el cuerpo humano? Bueno, en un niño la bacteria puede ingresar inicialmente, se llama primoinfección o primer contacto con una persona con tuberculosis, y de primera instancia puede desarrollar un paciente tuberculosis, en este caso pulmonar puede ser, o en su defecto, por el sistema de defensas que puede estar en buenas condiciones, pasar a un estado que se llama tuberculosis latente. Entonces puede ser o que la manifieste inicialmente o que el sistema de defensas en todas las personas hace que la infección se detenga o no se manifieste, y puede estar así por toda una vida. Y en caso de que se manifieste, lo que le comentaba, ¿por qué suceden estas, no sé si es que son como cavernas o qué pasa ahí adentro en el cuerpo? ¿La bacteria qué hace?
En la tuberculosis pulmonar, la bacteria se aloja o llega a una parte que se llama parénquima pulmonar, es el tejido del pulmón, y lo que ocasiona son reacciones allí mismo, en el cual hay un proceso de inflamación, y con el tiempo ese proceso se llega a calcificar y en la radiografía se llega a ver como una o calcificación o cavernas, una infección ya como tal instalada en el pulmón. ¿Y esta calcificación se puede reactivar después? ¿O ya no porque ya está encapsulada? Cuando ya está la infección en los pulmones, si se da un tratamiento puede revertir y pueden quedar marcas, por decirlo, que son las calcificaciones, y es tejido que ya no va a funcionar, pero pues pueden ser Es pequeños. decir, sí se cura, Es curable. pero también puede causar la muerte si no se trata Así es. correctamente. Se debe ¿no? detectar a tiempo y dar un tratamiento oportuno a tiempo. ¿Es necesario que un niño, en este caso, tome medicamentos si no se tiene la enfermedad? Creo que sí, ya nos lo comentó, ¿verdad? Es el denominado tratamiento profiláctico preventivo, sí es necesario que lo tome. Y bueno, ya nos comentó también que hay una cura para la infección, que hay cura para la infección de tuberculosis. Y bueno, ¿qué posibilidades habría de contraer la enfermedad, pues si se ha sido vacunado correctamente? Bueno, la vacuna se llama vacuna BCG. Todos la recibimos al momento del nacimiento. Es la marquita que tenemos en el brazo. Y esta vacuna lo que hace es que disminuye en un porcentaje hasta de un 65 a 85% el riesgo de padecer tuberculosis en el sistema nervioso. Ajá. Y un 50% previene de padecer tuberculosis pulmonar. O sea, ese es el beneficio que Es decir, sin embargo, todavía hay un porcentaje relativamente grande de poder contraer la enfermedad. Aún teniendo la vacuna, sí, así es. Aún teniendo la vacuna. Ok. ¿Qué sucede si en pocos días cesan los síntomas? ¿Esto qué sería? ¿Que se indica que se ha desaparecido la enfermedad o qué sucede? ¿Se puede regresar a las actividades cotidianas y concluir la medicación? Una vez que se empieza un tratamiento, esto es más para un adulto. Un adulto que es bacilífero, que está expulsando bacilos a través de la tos y del estornudo, empieza el tratamiento y conforme va avanzando se detiene o es menor la cantidad de bacilos que expulsa. En un paciente pediátrico también puede llegar a ser bacilífero, pero es menos frecuente. Entonces sí es posible que empiece el tratamiento y posteriormente que lo concluyan. No lo pueden dejar a la mitad. Claro. Eso sería abandono y por lo tanto puede presentar una recaída, presentar recaídas o que haga resistencia a los medicamentos que ya toma. ¿Quiénes presentan una mejora más pronta, los adultos o los niños? Pues en general los pacientes pediátricos responden muy bien a casi cualquier tratamiento. Pero pues con el tratamiento adecuado y con un sistema de defensas favorable, la curación puede ser igual tanto para niños como para adultos. ¿Un niño con desnutrición qué problemas va a presentar para salir de la tuberculosis? La desnutrición, así como otros factores, cáncer, VIH, como ya habíamos comentado, son factores que agravan el curso de la enfermedad y va a ser más probable que un paciente pediátrico que está desnutrido padezca en un estado de gravedad mayor, una infección de este tipo, y tiene un riesgo más alto tanto de no curarse o fallecer. Doctor, ya por último, así en cuestión de 15 segundos, ¿qué recomendación o qué quisiera decirle al público que nos está escuchando y viendo para evitar los contagios? Bueno, sobre todo cuando se detecte algún caso o que hay una persona, por ejemplo, un tosedor crónico que lleve ya muchos días tosiendo, que se dirija a su centro de salud y que al contrario de o esconderse o no acudir, pues se presenten para que se lleve a cabo una detección y un tratamiento que es importante, adecuado. Porque si no se trata a tiempo, pues puede fallecer la persona, ¿no? Así es. Le agradecemos, doctor. Vamos a dar los teléfonos rápidamente del Hospital del Niño y el Adolescente Morelense, 362-1170, 362-1170, también del Hospital General de Temisco, 326-9478, y por supuesto repetir la página del Instituto Morelense de Radio y Televisión, es www.imryt.org, www.imryt.org. Yo soy Gerardo Monsalvo, me dio un gusto enorme haber estado con todos ustedes. A nombre de mi compañera y amiga Dulce María Velázquez, recuerden que tenemos una cita la próxima semana en Voz es Niños. Hasta la próxima.